Thank you very much, Rafaela. Very exciting to see, yeah, to give you the general overview. To check on the website of CEBRI yesterday, there's also a policy paper, if I'm not mistaken, another country, which is also very interesting. So looking forward to get an update in 300 pages. And yeah, but thank you very much for this, your statement in this first warm-up section. I use my hands if you want. ¿Te parece? Muchas gracias. Quiero comenzar saludando a la Fundación Konrad Adenauer en la persona de Maximiliana Henrich, al CEBRI, a las autoridades presentes y a todos los que han hecho posible este encuentro entre Europa y América Latina y en particular al presente y futuro de nuestra región, a los jóvenes políticos de Somos la Casa. Quiero proponerles los 3 desafíos que tenemos que enfrentar como América Latina. El primero, el tiempo. El segundo, la institucionalidad. Y el tercero, la necesidad de una estratégica colaboración entre iguales. Porque las decisiones de esta década no solo van a definir el presente, van a definir lo que seremos en el 2050. Y en ese horizonte, la pregunta no es solo qué lugar ocupamos en el mundo. La pregunta es si llegaremos a tiempo para ocuparlo. Por eso, el primer desafío que les planteo es recordar el tiempo. Durante años nos hemos preguntado si nuestros países estaban en la mesa o eran parte del menú. Lo recordó Canadá en Davos y se ha recordado el día de ayer en más de una intervención. Pero debemos agregar una pregunta más incómoda. ¿Vamos a llegar a tiempo a la mesa o al menú? Porque la verdadera escasez del siglo XXI no son únicamente los minerales críticos, las tierras raras. Es el tiempo estratégico. La transición energética, la inteligencia artificial y la digitalización están acelerando la demanda global a una velocidad que nuestras instituciones no siempre acompañan. En realidad, que nunca acompañan. América Latina tiene una posición privilegiada. Chile y Perú concentran cerca de 1/3 del cobre mundial. El triángulo de litio posee entre el 60 y el 70% de las reservas globales para la transición energética. Brasil, ya ha sido mencionado, cuenta con recursos estratégicos relevantes, en particular tierras raras, fuera de la concentración de más del 60 o 70% que tiene China, 18.2% al 2023. Tenemos recursos que el mundo necesita, qué duda cabe. Pero la pregunta no es solo qué tenemos, la pregunta es si podemos convertirlo en desarrollo y hacerlo a tiempo. Porque un proyecto minero, recordémoslo, puede tardar entre 10 y 20 años en llegar a producción, dependiendo de la tramitología, la burocracia y dependiendo también de la manera como podemos resolver democráticamente la conflictividad social y de nuestro relacionamiento con los pueblos indígenas que generalmente se encuentran en las zonas donde se ubican estos minerales. En ese tiempo, 10, 15 o 20 años, la tecnología cambia, los materiales evolucionan, las cadenas de valor se reconfiguran ante una fuerte presión internacional y choques de oferta. Y el riesgo no es quedar fuera de la mesa, el riesgo es llegar cuando la mesa ya cambió, cuando el valor agregado ya fue capturado por otros, cuando la oportunidad una vez más para América Latina dejó de existir. Por eso la clave no es solo tener recursos, es tener velocidad institucional, visión estratégica y sobre todo capacidad de ejecución. Por eso nuestro segundo desafío es institucional. La geología importa, pero las instituciones importan más. Los recursos naturales no generan desarrollo por sí solos, ese ha sido un regalo que para variar hemos tenido en América Latina. Pero entre la riqueza en el subsuelo y el bienestar en la superficie existe un puente. Y ese puente es la institucionalidad y el financiamiento. Con frecuencia hablamos de Europa y América Latina como bloques homogéneos, pero no lo somos. Ni dentro de Europa, ni dentro de América Latina. Mucho menos dentro de América Latina.
No partimos del mismo nivel de infraestructura, ni de capacidad regulatoria, ni de estabilidad institucional, y reconocer eso no debilita el diagnóstico, lo vuelve realista. El verdadero desafío no es demostrar que tenemos recursos, eso ya lo sabe el mundo. El desafío es demostrar que tenemos capacidad para transformarlos en desarrollo sostenible. Eso exige seguridad jurídica, infraestructura, innovación, talento humano, gestión democrática de conflictos, financiamiento, y exige también enfrentar un fenómeno crítico en América Latina del que a veces preferimos no hablar: el crimen organizado transnacional, que poco a poco coopta todas nuestras instituciones y que se vincula peligrosa y tendenciosamente con el poder. Porque donde el Estado es débil, otros ocupan su lugar. Hoy las organizaciones criminales no solo controlan economías ilegales, controlan territorios, capturan rentas, infiltran economías legales y erosionan institucionalidad. Por eso no existe soberanía energética, tecnológica, sin soberanía institucional. Y no existe desarrollo cuando el Estado pierde control efectivo sobre sus territorios estratégicos. En realidad, sobre sus territorios. La pregunta central no es cuántos recursos tenemos, la pregunta es si tenemos la institucionalidad y el financiamiento suficientes para que esos recursos se conviertan en desarrollo antes que el mundo vuelva a cambiar. Y aquí quiero sumar una dimensión adicional. El desarrollo no es solo económico, es humano, es social y ético. La transición energética no es neutra, reconfigura el poder global y redefine jerarquías internacionales. Por eso los minerales críticos para la transición energética no pueden entenderse solo como activos económicos. Son también responsabilidades políticas y su valor final dependerá de la calidad de nuestras instituciones y sobre todo de la legitimidad de nuestras decisiones. El tercer desafío que planteo en este espacio que reúne a Europa y Latinoamérica es una estratégica colaboración entre iguales. El sistema actual tiende a concentrarse alrededor de dos grandes polos, Estados Unidos y China. Ambos son actores indispensables para la estabilidad global, para la paz. Pero la cuestión no es reemplazarlos ni elegir entre ellos. La cuestión es si el mundo puede sostenerse solo sobre dos centros de gravedad. Porque los sistemas más estables no son los más concentrados, son los más equilibrados. Por eso la pregunta para Europa y América Latina no es cómo ocupar la silla del otro, es cómo co-crear una o varias nuevas sillas, basadas en una estratégica colaboración entre iguales. Es estratégica porque claramente no somos iguales. Y aquí quiero ser explícita. La relación entre Europa y América Latina debe ser una relación estratégica de colaboración donde prime la co-creación, la confianza y el respeto mutuo, no de jerarquías implícitas, no de dependencias asimétricas, no de colaboración condicionada, sino de respeto mutuo, intereses compartidos y beneficios recíprocos. Europa aporta ciencia, tecnología, industria, regulación y experiencia institucional. América Latina aporta recursos estratégicos, biodiversidad, energía, talento y mercados en crecimiento. Pero esta complementariedad solo funciona si se basa en una lógica clara. Nadie impone, nadie se subordina, nadie define el futuro del otro. ¿Se construye juntos o no se construye? Europa necesita cadenas de suministros resilientes y, por supuesto, diversificados. América Latina necesita inversión, tecnología, infraestructura y capacidades. Se necesita infraestructura para el desarrollo compartido que conecte al mundo, trenes, puertos, carreteras, corredores logísticos. Por supuesto, corredores logísticos mineros integrados, gestión y reciclaje del agua, transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades, clústeres mineros y clústeres de innovación. Y eso no existe en la mayor parte de América Latina. Pero para que esta relación funcione, debemos resolver una tensión central, y en el caso del Perú muchas veces dramática: la distancia entre los ciclos políticos cortos y la necesidad de estrategias de largo plazo. ¿Cómo construimos visión de 20 o 30 años en sistemas que cambian radicalmente de dirección en 4 o 5 y a veces en 2 o en 1? La respuesta no es reducir la democracia, no para mí. La respuesta es fortalecer su capacidad de continuidad estratégica. Y aquí el desarrollo de los minerales críticos no puede pensarse solo como extracción.
debe pensarse como construcción de ecosistemas territoriales. Una mina tiene un ciclo, pero las carreteras, los puertos, las universidades, la infraestructura energética y el capital humano permanecen. Por eso el desafío mayor no es financiar proyectos, es construir territorios competitivos en el largo plazo. Y en eso ningún actor puede hacerlo solo, ni los estados, ni las empresas, ni las universidades, ni los organismos multilaterales. La única respuesta posible es una estratégica colaboración entre iguales, que requiere la humildad del liderazgo de un Konrad Adenauer. Y, por supuesto, un relacionamiento entre iguales de actores diversos. Un reto muy complejo. Colaboración real, no declarativa. Colaboración entre iguales. Colaboración que no se mide en dependencias, sino en capacidades compartidas. Hoy hay un concepto clave para comprender este tiempo. Los signos de los tiempos. No estamos solo ante una transición energética o tecnológica. Estamos ante una reconfiguración del poder global, la jerarquía entre regiones y una fuerte presión internacional por la transición energética que reconfigura la geografía del poder. Y frente a ello hay una advertencia que ha sido planteada desde una de las voces morales más influyentes del mundo contemporáneo, el Papa León XIV, el Papa peruano, también estadounidense, pero peruano, que lo comparto. Él en su última encíclica, Magnífica Humanidad, ha insistido en que el progreso tecnológico y económico solo tiene sentido si permanece orientado al bien común y al respeto irrestricto de la dignidad humana. Y eso no es una reflexión abstracta, es una advertencia política para el momento histórico, porque los minerales críticos no son solo insumos industriales, son autonomía o dependencia, son soberanía o subordinación, son futuro o rezago, y por eso no son neutros. La pregunta no es únicamente cuánto producimos o cuán rápido lo hacemos. La pregunta es quién define las reglas de juego, quién captura el valor agregado y quién queda estructuralmente atrás. Si no entendemos eso, corremos el riesgo de repetir una historia ya conocida en América Latina. Regiones ricas en recursos, pero débiles en capacidad de decisión. Por eso, este tiempo no exige solo eficiencia económica, exige dirección política, exige instituciones sólidas y exige sobre todo una relación entre Europa y América Latina basada en una condición irrenunciable, una estratégica colaboración entre iguales, no colaboración asimétrica disfrazada de alianzas. Porque solo desde ese equilibrio es posible convertir esta transición histórica en una oportunidad compartida de desarrollo y no en una nueva forma de dependencia. Y permítame terminar con esto. El mundo no está cambiando lentamente, está cambiando ahora. Y en este cambio, los países no se dividen entre grandes y pequeños, se dividen entre los que llegan a tiempo, los que llegan tarde y los que no llegan. Europa y América Latina todavía tienen una oportunidad única, no solo de colaborar, sino de co-crear el futuro. Pero esta oportunidad no espera y el tiempo, como siempre en la historia, no concede prórrogas. Muchas gracias. Wow.